Chaca desarrollan su actividad dentro de las 80 millas que siguen como parte de la soberanía nacional. Profundizamos en este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Tomamos contacto de inmediato con Rodrigo Álvarez, analista internacional. Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas noches. Rodrigo, ¿se puede hablar de triunfos o de derrotas en relación a este fallo, tanto para Chile como para Perú? Depende de la forma en que analizamos la situación. Si la analizamos exclusivamente por la postura que teníamos nosotros en cuanto a la forma en que habíamos resuelto o veíamos la demanda, sin duda que al parecer no fue de las mejores para nuestra situación. Pero si la analizamos desde la perspectiva de qué significa este fallo, sin duda que puede significar un triunfo en tanto vamos a resolver un conflicto o una posición de conflicto que teníamos con el Perú. Sí, en relación a lo mismo, Rodrigo, y tomando en consideración algunas peticiones que han hecho analistas internacionales e incluso algunos sectores políticos, ¿se puede de alguna manera obligar a Perú que firme una especie de acuerdo para que reafirme posturas de que no tiene temas pendientes con nuestro país y por lo tanto no pueda ejercer nuevas demandas en contra nuestra? Ese yo diría que es un problema casi imposible de resolver. Claramente el Perú no va a firmar, aunque la canciller, cierto, el día de hoy ha afirmado, o el día de ayer, ha afirmado que no hay más contenciosos. Pensar que el gobierno de Perú va a firmar un documento que diga que no hay más contenciosos, que no hay más conflictos, es difícil de visualizar en este momento. Sí, lo que dijo el presidente del Perú, Ollanta Humala, es bastante llamativo, tiene que ver con el reconocimiento y validez de la postura peruana. Vamos a revisar, Rodrigo, las declaraciones que dio en el día de hoy el mandatario peruano y después las analizamos en profundidad. El motivo de satisfacción que la Corte haya reconocido la validez de la posición peruana es hoy día claro, de que no existe un trazado de límites marítimos con Chile hasta la milla 200. En consecuencia, ha procedido al establecimiento de un límite que reconoce un espacio que en forma preliminar se puede calcular en alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Sí, varias cosas en relación a las declaraciones del presidente Humala. ¿Por qué se dice que la Corte finalmente reconoció la postura peruana, siendo que la Corte sí reconoció primero el hito 1 como el inicio de la frontera marítima entre ambos países y además reconoció el paralelo hasta la milla 80 a la hora de trazar esta línea equidistante? Yo diría que en ese sentido lo más importante es decir que de alguna manera lo que hace la Corte es que esa petición del famoso triángulo exterior termina siendo otorgado a la demanda del Perú. Por lo tanto, de alguna otra manera, efectivamente, ese argumento de que el triángulo exterior tenía que ser resuelto desde la perspectiva del derecho internacional, Perú lo logra conseguir. Del mismo modo, también, de alguna otra forma, queda como en una situación poco clara lo que ya se ha comentado insistentemente, cuál es la razón por la cual se establecen las 80 millas como el límite marítimo y no 81, 90 o 100 millas marítimas. Por lo tanto, en ese sentido, de alguna manera, lo que hace la Corte es reconocer los argumentos también o a lo menos la posición peruana. ¿Por qué el presidente Ollanta Humala habla de haber ganado 50.000 kilómetros cuadrados de mar y nuestro país reconoce 22.000 kilómetros cuadrados de mar que de alguna manera se tienen que ceder a Perú? ¿Hay visiones contrastadas en relación a lo que plantea la Corte? Lo que pasa es que ahí la gran diferencia está en cómo se interpreta la resolución de la Corte, si se considera o no el triángulo exterior. Al considerarse el triángulo exterior como parte de lo ganado, obviamente son alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Si no se hace, que era la posición chilena, ¿cierto?, que era ese triángulo exterior que no tenía injerencia, que no tenía jurisdicción teórica, por lo tanto, en ese caso, la cantidad sería menor.
En relación a lo que se viene de ahora en adelante, mañana el presidente Piñera viaja finalmente a la cumbre de la CELAC para reunirse, entre otros, con el presidente Ollanta Humala. ¿Es el inicio de mejores relaciones entre ambos países? ¿Qué se puede esperar, tomando en consideración la gran colonia de peruanos residentes en Chile? Bueno, yo diría que esta es una muy buena señal, sin duda, que el presidente Piñera siga con su agenda normal, asista a la reunión de la CELAC en Cuba, ¿cierto? E incluso pueda tener la oportunidad de reunirse con su par Ollanta Humala, hablar sobre el tema y dar una clara señal de tranquilidad en tanto el significado del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero al mismo tiempo yo diría que es muy importante también hacer ver que vamos a tener una situación de tensión en cuanto a lo que es el tema de la aplicación de la resolución. Sí, y es por eso también que se habla de comisiones binacionales para finalmente ejecutar este fallo. Rodrigo, desde el punto de vista económico, ya sabemos que no se tocaron las 12 millas de mar territorial, que era finalmente el territorio marítimo donde se desarrollaba la mayor cantidad de actividad pesquera, pero de todas maneras el canciller Moreno, y vamos a revisar precisamente esas declaraciones, deja entrever que hay un sector que podría haberse afectado producto de este fallo. Escuchamos las declaraciones y después las comentamos. La Corte ha reconocido hasta la milla 80 y eso significa que prácticamente la totalidad de la riqueza pesquera que tenemos en ese lugar, como yo he señalado en otras oportunidades, esto equivalía al 25% de la pesca de la zona norte. Esa pesca ha quedado en su totalidad prácticamente, yo diría totalmente, en manos de nuestro país y por lo tanto hemos cautelado la actividad económica y el trabajo de tantas personas. Sí, ahí se estaba dando explicaciones sobre que el territorio no fue tocado en las primeras 12 millas, pero ¿qué pasa con el resto? Siempre se ha hablado de resguardar la labor de los pescadores artesanales por sobre quizás el trabajo de los industriales, pero eso puede tener una doble mirada para la actividad económica macro de un país, ¿no, Rodrigo? Así es, yo creo que aquí lo interesante, más que las 12 millas marítimas que efectivamente han quedado bajo el área de las 80 millas marítimas, por razones obvias, es lo que uno puede llegar a suponer del famoso suelo y subsuelo posteriores a las 80 millas marítimas. Ahí está el punto en cuestión que de alguna otra manera algunos han tendido a darle una señal más bien de calma, en el sentido de que es una zona que no tendría riqueza, y otros, por el contrario, han visto que efectivamente, si bien el día de hoy no tenemos certeza cuál puede ser la riqueza que tiene ese suelo y ese subsuelo, puede ser que sea un territorio que en definitiva tenga algún tipo de recurso que en el futuro cercano sea de interés. En el día de hoy también pudimos escuchar, Rodrigo, ciertas sutilezas, podríamos denominarla, en cuanto a las declaraciones que dieron las principales autoridades políticas, y cómo no mencionar también lo que dijo Michelle Bachelet, la presidenta electa, este llamado que hace también al presidente Ollanta Humala de respetar una serie de tratados pesqueros, diciendo sí, perfecto, nosotros acatamos este fallo, lo vamos a ejecutar en la medida en que nosotros estimemos conveniente, pero de todas maneras hace un llamado a profundizar en los tratados. ¿Cómo se puede interpretar esa declaración de la presidenta electa? Yo creo que aquí lo que está en juego, y prácticamente todo el mundo ha concluido en esa dirección, es que el interés de Chile es de resolver que efectivamente, de alguna otra manera, el Perú acepte o reconozca que no hay más contencioso. Y en ese sentido lo importante es visualizar de qué manera se apunta en esa dirección. Por lo tanto, desde mi perspectiva, el mensaje es que para ejercer derechos también habrá obligaciones, y esas obligaciones pasan de alguna otra manera por resolver que no tenemos más conflictos. Sí, decíamos hace un rato de que se piensa en la posibilidad de formar comisiones binacionales para ejecutar de la mejor manera posible este fallo. Esta ejecución pasa por la tramitación de iniciativas legales en el Congreso para hacer las modificaciones pertinentes, porque el presidente de la Corte, Peter Conca, decía: nosotros entregamos las conclusiones pero no entregamos determinaciones, por ejemplo, cartográficas. ¿De qué manera se va a determinar entonces eso? Bueno, sin duda que esto, como ya se ha anticipado, y por ese motivo se ha dado a entender en innumerables ocasiones que este fallo no se puede aplicar de una sola vez, o en forma inmediata, mejor dicho. Esto pasa obviamente por una discusión de los actores políticos, que tienen que no tan solo revisar el fallo, sino que además tienen que aceptar que ese fallo puede ser aplicable y de qué manera se va a aplicar.
¿Cuánto podría durar la ejecución de este fallo? ¿Cuándo podríamos estar hablando ya de la modificación real de nuestra frontera en el mapa? Yo diría que eso va a estar supeditado principalmente a las negociaciones que Chile lleve adelante con el Perú en relación precisamente a lo que estamos conversando, de qué manera ambos países se comprometen a que no hay más contencioso. Ese yo creo que es el elemento sustantivo para visualizar la rapidez o no de la aplicación de la resolución de la Corte. ¿Qué tan provechoso sería para nuestro país retirarse hoy del Pacto de Bogotá para así evitar nuevas demandas ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, todos los especialistas han observado que en definitiva esa situación pareciera ser no la mejor. Además no es viable en el sentido de que por mucho que Chile se saliera del Pacto de Bogotá, no tendría efecto hasta un año después. Pero además de eso, en general existe una idea más bien compartida, que en definitiva un país como el nuestro, que acaba de ser reintegrado, ¿cierto?, como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, no estaría dando una buena señal el retirarse del Pacto de Bogotá, siendo que precisamente tiene una función clave en los próximos 4 años en el sistema internacional. Muy bien, Rodrigo Álvarez, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros y por ayudarnos a entender aún más lo que es este fallo de la Corte. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar en este tema porque aunque el Tribunal Internacional de La Haya argumentó que su veredicto no